Amén. De nuevo, Dios nos concede el privilegio y el placer de adorarle reunidos juntos, porque seguramente cada uno ha tenido su tiempo de devoción en casa, pero ahora tenemos la posibilidad de unir todos nuestros corazones para honrar y bendecir el nombre del Señor. Meditamos con brevedad una bendita palabra del Señor, porque toda la palabra de Dios es bendita y útil. Quiere decir que es útil. Amén. No hay ninguna palabra de parte del Señor que no tenga utilidad. Yo puedo incluso oscurecerla, entorpecerla y a lo mejor complicar que ustedes la entiendan. Así que Dios me conceda pues esa habilidad para poder transmitirla. Pero lo que es la palabra de Dios alumbra. Amén. La palabra de Dios tiene esa capacidad. Pero usted se tiene que acercar a ella. Dice la Biblia que la palabra es semejante a una antorcha que alumbra ¿dónde? No oigo. En lugar oscuro, en la oscuridad. Es curioso. Una antorcha no ilumina tanto en la distancia. Para poder que esa luz sea útil, te tienes que acercar a ella. La palabra de Dios se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos a la bendita palabra de Dios. Ella es la que tiene el poder de generar cambios en nosotros. No es otra cosa. Es la bendita palabra de Dios recibida la que nos dota de las herramientas necesarias y suficientes para ir menguando, como cantaba nuestro hermano Luis, y que Dios vaya creciendo en nosotros. Que no se olviden que ese es el objetivo principal, que lleguemos a ser a la estatura de un varón perfecto. Y luego, como efecto secundario, viviremos toda la eternidad en el cielo con Dios. Pero el objetivo es que seamos así, como Dios quiere, que se manifieste en nosotros Jesús. Miren lo que dice la Biblia. Proverbios 16:32. Dice nuestra querida Reina Valera: mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y miren cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Que Dios nos bendiga por medio de esta porción de su palabra. Miren, a lo que hace alusión aquí era pues a lo que ocurría en la antigüedad. En la antigüedad había una ciudad que era invadida por un país enemigo, por un enemigo, la sitiaban y la tomaban. Y luego esa ciudad o bien la arrasaban o la hacían una ciudad vasalla de la nación conquistadora que le tenían que pagar tributo. Es importante, ¿verdad?, enseñorearse de una ciudad, de una nación, de un pueblo enemigo. Pero la Biblia dice que es mejor el que domina su espíritu. Es todavía mejor. Y me atrevo a decir que sin la ayuda de Dios es muy complicado. Miren, yo en lo que va de año estamos en abril. O sea, no llega a 4 meses de que vamos de año, pues que yo sea consciente, he perdido un poco el dominio 2 veces. Que no debe de ocurrir esto en un hijo de Dios y en un siervo de Dios, pero yo les confieso que yo he perdido el dominio de mí por lo menos un par de veces. Que sea consciente, que a lo mejor alguna vez más. Y esta palabra yo la necesito para mí. Necesito oírla y que esa palabra entre también en mi corazón y vaya creando en mí los frutos que Dios demanda de mi vida. ¿Quién dice esto? Pues creemos que fue Salomón quien escribió Proverbios, y este fue un rey que estaba acostumbrado a que se doblegaran a su paso. Lo dice alguien que estaba dotado de una sabiduría especial. No era un rey común,
es proverbial la sabiduría de Salomón. Él ha experimentado el mando y el dominio sobre muchos. Vale, pues este es el que dice que es mejor que te controles tú, que te domines tú, a que hagas ninguna otra conquista. Vamos a desarrollar esto muy rápido. Vamos a ver qué implicaciones tiene el dominio sobre los semejantes. Cuando uno domina, cuando es una persona que tiene, diríamos, una autoridad sobre una sociedad, un grupo, un país, lo que sea, pues generalmente, según sea este dominador, este gobernante, pues puede ser admirado, pero también puede ser detestado. Si usted mira la historia, verá que ha habido personas con mucha autoridad, muy admiradas, que la gente pues se ha dado de codazos para hacerse fotos con él. Pero también había otros que quisieran estar a su lado para ponerles una bomba. O sea que el hecho de que una persona domine a los semejantes, controle a los semejantes, no quiere decir con esto que haya en su corazón una plena satisfacción, porque miren, una de las cosas que más desea el ser humano, y yo mismo, es la aprobación. Difícilmente podemos estar cómodos en un lugar en el que no nos aprueban. Eso es lo que busca uno. Lo que ocurre es que cuando yo realizo acciones que no van en beneficio de los demás, o que incluso les estorbo, los freno y los coarto, yo quiero a veces buscar, qué sé yo, qué tipo de disculpa para creer que lo que estoy haciendo es bueno para esa persona, para ese grupo, para esa iglesia o para ese país. Porque yo quiero sentirme respetado, quiero sentirme valorado, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien domina, puede verse casi adorado por algunos. Pero fíjense, ¿quién es el rey más recordado en Israel? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo? David es el rey más recordado. Los hermanos que han estado en Israel, un servidor no tuve ese placer, porque cuando se fue ese viaje, yo estaba de pastor en Burgos, visitaron la tumba de David. Lo veneran como algo muy grande. Bueno, pues recordarán cuando su hijo Absalón se levanta contra él, que tiene que salir escapado, allí como descalzo y con un mantón por la cabeza. Dice que aparece por allí Simei, hijo de Gera, y lo puedes leer en 2 Samuel 16, del 5 al 8, diciéndole que era un hombre sanguinario y tirándole piedras. Porque diríamos que cada uno cuenta la feria como le va o como le pinta. Es muy difícil que alguien sea de alguna manera perjudicado y todos los demás beneficiados, pero tú o yo perjudicados, no vamos a valorar a ese que domina, a ese que controla. No. O sea, por lo que el hecho de ocupar un lugar de dominio y ser célebre no quiere decir que esa persona esté satisfecho. ¿Recuerdan a Herodes? Que fue rey en Judea, ¿lo recuerdan? Pues ¿saben cómo se quería granjear la aprobación de los demás? Construyendo. Fue una máquina. Así como aquí el difunto Ormaechea hizo públicas muchas fincas privadas y con eso se ganó un poco la aprobación de los ciudadanos, pues Herodes, como sabía que no le podían ver, que le odiaban, quería granjearse de esta manera la complacencia del pueblo gobernado. Fíjense cómo sabía él que no caía muy bien, que cuando se iba a morir mandó encerrar a todos los ancianos
para que cuando él muriera les dieran muerte, para que el día de su muerte se recordara como un día doloroso. Era malvado, ¿verdad? Bueno, les adelanto que cuando murió no le hicieron caso y no mataron a los ancianos, ¿eh? Pero él dejó esa premisa, porque en ningún momento se sintió respetado ni valorado por el pueblo. Y no vamos a entrar en por qué, porque eso alargaría mucho el pensamiento que les transmito. Y el último ejemplo de gobernantes es el de Alejandro Magno. Ya saben, a los 30 años había conquistado medio mundo, a los 30 años, que ya se desesperaba porque ¿dónde voy ahora a conquistar? Bueno, pues a los 33 murió porque no supo controlar sus apetencias y sus vicios, por no controlarse. Capaz de controlar un imperio e incapaz de controlarse a sí mismo. Por eso dice el autor de Proverbios que es mejor dominarse a uno mismo que dominar ciudades y a nadie más. Nos interesa mejor eso. Como bien he dicho, yo en este año he tenido una mala experiencia de haber perdido un par de ocasiones el dominio, pero no eran temas importantes, si era con mis hermanos no hay ningún problema. Pero grandes triunfos en la vida se han visto empañados por una pequeñita pérdida de dominio, muy pequeña, idiota, una tontería, que si me hubiera callado, si usted se hubiera callado, hubiera evitado pues a lo mejor un gran desastre. ¿Por qué hubo el problema? Porque alguien no se supo dominar. Fíjense, lo que Dios hizo a través de Moisés, consiguió doblegar al todopoderoso Egipto. Los egipcios doblegados tuvieron que dejarles marchar y encima llenos de dones, llenos de oros, llenos de alhajas. Vale, pues tuvo una pérdida de dominio que le impidió tener un final feliz. No entró en la tierra prometida. El Señor le habla, le dice la segunda vez que habla a la roca y la golpea. Vaya tontería, ¿no? Seguramente que se arrepintió. ¿Cuántas ruinas han sido motivadas porque en un momento dado alguien no supo callar? ¿Y cuántos problemas nos genera, por ejemplo, en el matrimonio? Que puedo, en un momento dado, que salgo de mis casillas y hablo a mi esposa como no debo. O incluso mi esposa me habla a mí como no debe. Que habla a Josefa así, que te quiere matar. O las niñas con sus mamás, o las mamás con sus niñas. O sea, tenemos que tener delante de nosotros siempre presente que como hijos de Dios debemos de dominar nuestros impulsos para que nuestra respuesta siempre sea como la que tiene que ser una hija de Dios y un hijo de Dios. ¿Qué se espera de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo y que ha sido equipado con las herramientas que aporta el Espíritu Santo? ¿Qué se espera de mí? ¿Que actúe de cualquier manera? ¿Que me salga por el cuello de la camisa? ¡No! Se espera de mí que tenga temperancia. Eso es lo que se espera de mí. Creo que a estas alturas nadie duda que nos conviene dominarlos. Jerry? Creo que nadie. ¿Alguien recuerda qué número? Atiendan bien la pregunta. ¿Alguien recuerda qué número de los dones del Espíritu es la templanza? No, ya sé que no lo recuerda nadie porque no está entre los dones. Un don es un regalo que alguien da y los dones del Espíritu nos los regala Dios. Pero la templanza está entre
los frutos del Espíritu. ¿Qué diferencia hay entre un fruto y un don? El fruto hay que trabajar la tierra, hay que regarlo, hay que dejar que le dé el sol, que pasen sobre las estaciones para que crezca, hay que cuidarlo, ¿verdad? El Señor puso a Adán en el huerto, ¿para qué? Para que labrara la tierra. O sea, los huertos necesitan un cuidado. El don te lo regala Dios. El fruto hay que trabajar. O sea, nadie recibe este don, es un fruto. Cuando hemos nacido de nuevo, tenemos en embrión todos los frutos del Espíritu. ¿Cómo? ¿Por qué hay personas en la iglesia que, como les pasaba a los corintios, que les tiene que decir, vosotros sois carnales, porque tenéis celos, porque uno dice que es de Pablo, otro es de Pedro? ¿Por qué estáis así? Porque habían nacido de nuevo, pero no habían trabajado en absoluto para nada los frutos del Espíritu. No, había una ausencia total en ellos de la manifestación de Jesús. Habían nacido de nuevo, pero ¿cómo se manifiesta Jesús? Precisamente a través de los frutos del Espíritu. El amor, la paciencia, la benignidad, la bondad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que trabajar con esta perspectiva. Hay que atender el fruto, hay que dejar que le dé el sol, la lluvia, las estaciones. Muy sencillo. Ustedes saben, no les voy a decir nada nuevo, estos de primaria, que llueve porque el sol incide con sus largos brazos los rayos de sol sobre las superficies de las aguas y la temperatura hace que el agua se evapore, sube a las nubes y después esa agua cae y riega los huertos. Mira, hay una particularidad. Cuando el agua es evaporada, se desprende de todos los contaminantes. Se evapora y se desprende de los contaminantes y se enriquece de minerales. Por eso es mucho mejor el agua de la lluvia para regar que el agua del caño para regar una huerta. Siempre es mejor el agua de la lluvia. Eso es lo que hace la incidencia del sol sobre el agua que riega las plantas. Descontamina el agua, la enriquece y con ello enriquece la tierra, la empapa para que se enriquezcan las semillas y crezcan. Ninguno de ustedes y yo a la cabeza seríamos capaces de hacer nada, no tendríamos ninguna posibilidad. Pero su gracia, su misericordia, ha dispuesto el plan tan bendecido y tan milagroso que cualquiera de nosotros podemos dar estos frutos preciosos. Pero tienes que pasar la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Tienes que dejar que el sol te irradie. Tienes que dejarte empapar por la bendita agua de Dios para que en ti haya esa producción. No sé si alguien nos puede... son cosas muy básicas, insisto, de primaria. ¿Alguien nos puede decir qué es el proceso de la fotosíntesis? ¿Nos lo puede decir alguien? Bueno, ya veo que el que se podía animar no se anima. Vale. A veces es más neto de que quieres decir algo de a lo mejor tal, ¿no? No pasa nada. Las plantas tienen un elemento químico que es la clorofila y cuando incide el sol en ellas tienen la capacidad de transformar los rayos de sol, esas vitaminas, en alimento. Ese es el proceso de la fotosíntesis. O sea, que cuando una vaca está comiendo una planta, cuando una oveja está comiendo la hierba, cuando están comiendo sol. Curioso, ¿no? En ese proceso es la relación de la planta con el sol. Para que en nosotros haya esas flores, esos frutos,
se debe de dar el proceso de la fotosíntesis en nosotros. El sol de justicia tiene que irradiar sobre nosotros para que se produzca ese proceso. Y sabes que es muy curioso, las plantas verdes, cuando se da este proceso, tiene un efecto secundario. Las hojas liberan oxígeno. Cuando alguien está en proceso de crecimiento, todo lo que está a su alrededor se ve afectado, se respira mejor. Se respira mejor cuando alguien está lleno de los frutos del Espíritu. Haces mejor el ambiente en tu casa, en tu iglesia. Hay que relacionarse con Dios. Yo quiero crecer en los frutos del Espíritu. Quiero que el sol de justicia acaricie las hojas de mi alma, que en mí se dé ese precioso proceso, para que no solo yo sea el destinatario de la bendición de Dios, sino que como Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Nunca la bendición de Dios se te da como un final, como la diana. No, es el medio para, por medio de ti, poder ser de bendición a los demás. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que no digas, no puedo, no tengo fuerzas, no alcanzo. Lo tienes en la puerta de tu casa, en tu habitación. No hay ningún problema. Vamos a rozarnos con Dios, vamos a relacionarnos con Dios, vamos a ir a la presencia de Dios. Y se va a dar en nosotros el proceso espiritual de la fotosíntesis. Déjate transformar por Dios. ¿Tú quieres realmente sentirte bien? ¿Sentirte a gusto contigo? Es una pregunta retórica porque todos queremos sentirnos bien. No tenemos que ser más que nadie, ni controlar a nadie, ni dominar a nadie. Tenemos que controlarnos nosotros y dominarnos nosotros. De esta manera tendremos la mejor aprobación de todos. Así que les anime. Vivamos en la presencia de Dios para florecer. Fuertes aplausos.